homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano, y es un gran placer compartir con ustedes la palabra de Dios. Esperamos que esta palabra les ayude a entender mejor el Evangelio que vamos a escuchar. Y ya estamos en el mes de diciembre, hermanos y hermanas. Ya esta lectura va a ser para el día 5 de diciembre. Y ya vamos en el segundo domingo de Adviento y este tiempo precioso que nos invita a esperar. Tiempo que nos invita también a soñar. Tiempo que nos invita a que florezca la justicia, que todo lo que está torcido verdaderamente vuelva a su cauce. No a la hipocresía, no a la mentira, no a la doble moral, sino más bien que todas las personas vean y experimenten la salvación de Jesús. Parece ser que va a ser la invitación a través de este evangelio que nos va a hacer el hermano Juan el Bautista, ¿verdad? A través del tiempo litúrgico van a aparecer personajes, situaciones que nos van a ir invitando a prepararnos, que van a estar a la expectativa, empujándonos casi también a nosotros a que esta espera no sea pasiva, sino sea una espera verdaderamente activa, una espera donde sintamos que la presencia de Dios vuelve a interrumpir dentro de nuestra vida, dentro de nuestra historia. La finalidad, como yo siempre les he dicho, de estas reflexiones son muy personales, se las comparto con gran alegría, pero esperemos que ustedes puedan también enriquecerse con otra gente, ¿verdad? Con otras tradiciones, porque por ahí a veces la gente comenta, dice, ay, es que usted es el único que comenta de esa manera. No, hay muchas personas biblistas que también vamos en la misma línea, ¿verdad? Y yo no pretendo tener palabra de Dios, yo solamente estoy tratando de tener sentido, de hacer sentido de lo que estamos leyendo y de lo que la liturgia nos presenta. Así que, hermanos y hermanas, no se sientan en obligación de creerme todo lo que yo digo. Esta es una manera muy particular de ver el texto bíblico, ¿verdad? Porque a veces cuando uno recibe estas críticas, estos comentarios como que lo acusan a uno como si no fuera honesto, ¿verdad? Como que dicen, bueno, usted lo dice porque usted es el único que piensa así. Y cuando uno estudia se da cuenta de que hay muchos biblistas que vamos en esta sintonía de tomar seriamente la palabra de Dios y comprometidos también con la verdad, comprometidos también con la gente. Lo que pasa que en el mundo académico parece que va por un lado y nuestra gente va por años luces. Yo siempre digo que a uno en la formación, en la teología, lo preparan para trabajar con la gente del siglo XXI y termina trabajando con la gente de la Edad Media, donde todavía creen o su manera de vivir su fe es bastante simple, bastante sencilla y a veces, lamentablemente, como si fuera una fe supersticiosa, una fe donde los evangelios, la Biblia se toma como amuletos, ¿verdad? Para protegernos del mal del ojo o de malos espíritus y no le damos la importancia que se requiere a los estudios de la Biblia. Bueno, en este tiempo de Adviento van a aparecer grandes personajes, grandes momentos que nos van a ir invitando a prepararnos, estar preparados. Este va a ser el grito del hermano Juan que vamos a escuchar en este domingo 2 de Adviento, y la lectura está tomada de Lucas, del capítulo 3, versículo 1 al 6. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturrea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdote de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas,
que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, fíjense, una de las modalidades que tiene este evangelio de Lucas, o el tercer evangelio que se le llama, porque recuerden que Lucas también escribe, el autor de Lucas también escribe los Hechos de los Apóstoles. Y una de las cosas que llama la atención es el sentido que Lucas tiene de meter los acontecimientos dentro de la historia. Para él va a ser bien importante estar narrando eventos, actividades que sucedieron en tiempo de, acerca de Jesús, y los personajes que están en torno a Jesús, meterlos dentro de la historia. Y para eso va a usar nombres. Es la persona que va a utilizar más nombres, vamos a llamarles paganos, o de la gente que no tiene nada que ver con el evangelio. ¿Por qué a Lucas le interesa introducir su evangelio dentro de un contexto histórico? Lucas está escribiendo, les decía la semana pasada, en los años 85 más o menos, y Lucas sabe que Jesús no va a volver. Y si Jesús no va a volver en su momento, cuando digo que Jesús no va a volver, no va a volver cuando en el periodo de vida de Lucas, de esta comunidad. Y claro, porque también había gente que creía que Jesús iba a volver al día siguiente. Y si Jesús va a volver al día siguiente, pues ¿para qué nos preocupamos? Si yo supiera que Jesús va a venir mañana, pues ¿para qué me estoy preocupando de estar aquí tratando de descubrir o entender su palabra? Ya Jesús va a venir y nos va a revelar los misterios. Bueno, toda una primera generación creía que Jesús verdaderamente iba a llegar. Y cuando Jesús llegue, pues Él nos va a revelar todo. Y esa primera generación como que se dispersó por ahí entre sus lucubraciones mentales y comenzó a no trabajar, a andar de chismosos, a estar creando divisiones. Y Pablo les va a tener que recordar en la primera comunidad de Tesalónica, en su carta a los tesalonicenses. A esos tales les ordenamos severamente que se pongan a trabajar. Que se pongan a trabajar. Pablo también es de la idea de que Jesús va a regresar y que Él va a estar todavía vivo cuando Jesús regrese. Cuando ya Pablo va creciendo y madurando su pensamiento, se da cuenta de que Jesús tampoco va a volver. Y así que va a tener que replantearse nuevamente la fe, el evangelio, su misión, todo. Lo mismo le pasó a Lucas. Lucas también sabe que Jesús ya no va a volver mientras Él esté vivo. Y entonces a Lucas le va a quedar una gran tarea. ¿Qué hacemos? ¿Nos adaptamos al sistema, nos adaptamos al imperio o nos quedamos resistiendo? Y entonces Lucas va a tener que ir confortando a esta comunidad que parece que se queda huérfana para decirle ánimo. Jesús los va a ir acompañando. Y también otra de las cosas que Lucas va a tener para meter a sus personajes dentro de la historia es para entender que este movimiento que él representa es un movimiento que no va a pasar. Es un movimiento que llegó prácticamente para quedarse, ¿no? Recuerden que la historia era una disciplina muy seria que se tomaba en la antigüedad y el padre de la disciplina es considerado Heródoto y a él se le reconoce como el padre de la historia, que fue el primero en intentar de recopilar los principales eventos de la humanidad en su obra que él llama La Historia. Jenofonte y Tucídides también son otros dos personajes que se dedicaron a hacer historia sistemáticamente. Así que parece ser que Lucas conoce bastante bien la cultura helenista, la cultura griega. Personas creen que Lucas era originalmente, venía de esta cultura griega, y por eso también Lucas imita la manera de escribir de Heródoto, la manera de escribir de Jenofonte, de Tácito. ¿Por qué? Porque conoce muy bien esa historia. ¿Y qué finalidad
¿Qué finalidad tiene Lucas para usar esos documentos históricos en su evangelio? Pues que trata de poner el movimiento de Jesús que él representa dentro de un contexto particular, concreto y específico. Lucas, nuestro historiador, es precisamente habilidoso en el uso de fuentes de información según los criterios de aquella época, así que podemos llamar que Lucas es el primero que trata de dar una explicación histórica a todo el evento de Jesús, ¿verdad? Entonces, él lo va a decir, notamos desde el principio de su evangelio, cómo Lucas se preocupa por este momento histórico. Dice al inicio de su evangelio en Lucas 1:4, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sucedido, ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vean el detalle, vean las imágenes, los verbos, vean lo artístico que es Lucas, ¿no? Para decirte, bueno, reconozco que hay otras fuentes, otras tradiciones, otros evangelios, pero yo voy a poner todo ordenadamente, sistemáticamente. Esto es lo que nos dice Lucas, y le dedica su obra al excelentísimo Teófilo. Y las personas por allí han debatido, bueno, ¿quién era Teófilo? ¿Qué hacía por qué lo menciona? Algunas personas creen que Teófilo fue quien patrocinó, sirvió de padrino para que Lucas escribiera. En la antigüedad era muy común que tuvieran personas altamente ricas, interesadas en la cultura, y patrocinaban a personas que no tenían medios económicos. Entonces, muchas veces los artistas o los escritores, en agradecimiento, les dedicaban sus obras a sus promotores, a sus padrinos económicamente solventes, ¿no? Y algunas personas piensan que Teófilo probablemente fue el que dio el dinero para que Lucas escribiera su evangelio junto con Hechos de los Apóstoles. Otras personas también sostienen que probablemente esta idea de Teófilo, amado de Dios, es un personaje literario que se ha inventado, ¿no? Es un personaje imaginario. Yo creo, y en mi opinión, creo que sí va por esa línea de que Teófilo es un personaje imaginario para decir toda la persona que lea estos escritos pueden ser como otros Teófilos, Teófilas, amados, queridos, deseados por Dios, ¿no? Solamente es cuestión de adentrarse en este estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué finalidad tiene? ¿Qué finalidad tiene de que Lucas nos quiera dar detalles de los personajes o situar su evangelio en el marco histórico? Miren, en la antigüedad las religiones eran vistas con sospecha. Hoy en día nosotros nos tenemos y valoramos lo nuevo como algo novedoso, como algo atractivo. Todo lo que está al día, la moda, ¿verdad? El mejor teléfono, el que acaba de salir, la mejor computadora, la que tiene estos programas, todo lo más nuevo es lo más atractivo. Pero en el siglo I, esto no era el caso. Al contrario, todo lo nuevo se miraba con sospecha. Lo que era antiguo, lo que tenía historia, lo que tenía abolengo, vamos a decir, eso era lo que era aceptado. Lucas parece que intenta decir, el movimiento que nosotros representamos, probablemente ustedes lo pueden ver que es nuevo, es novedoso y lo pueden ver con sospecha, pero tiene una antigüedad, va a insertarse dentro de la historia y este movimiento no va a pasar.
Y por eso nos va a ir presentando varios personajes históricos y solamente Lucas nos va a dar estos detalles de eventos de emperadores romanos, de gente de la política, que si bajo el censo también sucedió el nacimiento de Jesús. Bueno, todo esto con una finalidad de decir, este movimiento que yo represento no va a pasar. Y ya desde un punto de vista también decir, Dios entra dentro de una cultura específica, Dios se encarna en una historia, Dios se hace presente en un momento histórico, y yo creo que esto es bien valioso y bien importante de rescatar, ¿no? En el año, fíjense cómo dice el Evangelio, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisanio, tetrarca de Abilene. En un solo versículo, Lucas establece 5 diferentes gobernantes en referencia al principio de la predicación de Juan el Bautista. Estos son Tiberio César, quien gobernó el imperio del año 14 al 37 después de Cristo. Poncio Pilato, gobernador de Judea, que gobernó del 26 al 36 después de Cristo. Herodes el tetrarca o Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande sabemos que lo situamos por el año 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Recuerden que cuando muere Herodes, aquel reinado prácticamente se divide en 4 personas y ya todo mundo peleándose por el trono maldito. Ese trono estaba de verdad destinado a estar maldito. Nadie logró otra vez ocupar el trono de Herodes el Grande. Recuerden que Herodes el Grande fue bastante hábil, bastante certero en sus relaciones que tuvo con el emperador de Roma, ¿no? Y a la muerte de él dejó verdaderamente un vacío enorme, que sus hijos fueron de verdad ineptos y bueno, muchas intrigas, muchas divisiones. Les dejó también esta misma disfuncionalidad el rey Herodes, ¿no? Entonces, se divide en el momento se divide su trono a la muerte de Herodes, el tetrarca. Se divide entre Herodes Antipas y Felipe, tetrarca de Iturrea, el otro hermano o el otro hijo de Herodes, y a Lisanias, tetrarca de Abilina. Así que todos estos momentos que tenemos en todos estos personajes son históricos, y Lucas quiere poner el Evangelio o situar el Evangelio dentro de estos acontecimientos históricos. ¿Para qué? Para decir, esto no es un invento, yo no les estoy contando un mito o una falsedad o una leyenda. Esto es también para darle peso a su Evangelio, para poder demostrar que verdaderamente el personaje es histórico, ¿verdad? Tiene esta finalidad. Porque a veces nosotros pensamos que las palabras, especialmente la palabra de Dios, es ahistórica, es decir, es para todas las historias. No, la palabra de Dios, cuando uno les enseña el primer módulo y les dice, mira, la primera verdad es que la Biblia no fue escrita para ti. Las cartas de Pablo no fueron dirigidas para ti. El Evangelio de Lucas no fue dirigido para ti. Estos evangelios, estas cartas, esta palabra de Dios está condicionada por un momento histórico, y es necesario que la gente entienda verdaderamente cuáles eran las circunstancias que vieron nacer ese texto bíblico. Y yo creo que teológicamente tendríamos que rescatar aquí la figura de un Dios que se encarna dentro de nuestra historia. Ahora tendríamos que recontextualizar y podríamos decir cada quien en su propia situación, en su propia cultura, en su propio país. Nosotros los de acá del norte podríamos decir,
En el año 2021, siendo presidente de los Estados Unidos John Biden, siendo primer ministro Harris Harrison, o creo que se llama así la señora, siendo presidente de México López Obrador, bajo el reinado del Papa Francisco, la palabra de Dios se encarna, llega a todo mundo. Claro, aquí ya le tendríamos que poner nuestros propios matices. Vean qué bonito es esta historia. Recuperar tu historia, recuperar tu cultura, recuperar estos momentos para celebrar a un Dios que se encarna en personas concretas, que viene a personas concretas y que tiene un mensaje todavía actual. Bueno, en este caso, esta palabra de Dios se encarna en la figura de Juan el Bautista, ¿verdad? Y también te va a decir los pormenores del sumo sacerdote Caifás y Anás. La palabra de Dios viene sobre Juan, hijo de Zacarías. Dos momentos importantes. Zacarías, recuerden ustedes que es de origen o está unido al templo. Zacarías pertenece al templo, luego entonces Juan también, por herencia, le correspondería el templo, porque recuerden que la vocación o la orden sacerdotal, como la entendemos ahora, es muy distinta a como era entendido en el mundo bíblico, ¿no? En el mundo bíblico solamente los de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Jesús no fue sacerdote, no tenía ninguna posibilidad de ser sacerdote históricamente hablando porque no pertenecía a ese grupo. En cambio, el hermano Juan parece sí que le corresponde ser sacerdote. Zacarías acaba de escuchar el anuncio de que va a tener un hijo en el templo, cuando estaba ofreciendo el incienso. Y uno pensaría, conociendo la teología de Lucas y la geografía de Lucas, uno pensaría que Lucas tendría que haber situado este episodio dentro del templo. Es importante saber y entender dónde se viene la revelación, porque depende del lugar, la gente va a legitimar esa experiencia como válida o no la va a legitimar como válida, ¿no? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ¿no? Yo, Juan, compañero de ustedes, hermano en la tribulación, me encontraba desterrado en la isla de Patmos a causa de la palabra cuando el día domingo entré en éxtasis. O tuvo la experiencia de Dios. El hermano Juan está desterrado a causa de la palabra, le causa conflicto al imperio, está en Patmos. Entonces, Zacarías está en relación al templo y conociendo, como les digo, el evangelio de Juan, sabiendo que para Lucas, sabiendo que el evangelio de Lucas le es importante el templo, Jerusalén, pues resulta profético que de pronto el inicio de la buena noticia no comience en el templo, no comience en Jerusalén, sino que comience en el margen. Y fíjense, Juan, el hermano Juan, no comience también dentro del sacerdocio o siguiendo los pasos de su padre. Esto probablemente sea histórico, porque la comunidad no se iba a inventar algo que fuera escandaloso. Y estos son los caminos de Dios. Dios parece que quiere cambiar su manera de acercarse a la comunidad, su manera de vivir, su manera de hacerse presente. Y bueno, cambia un poquito los destinatarios, ya no son entonces el templo, ya no es Jerusalén, ahora es Juan, pero Juan que no está ejerciendo su sacerdocio, Juan que no está atado al templo. Al contrario, el mensaje de Juan también va a ser antitemplo, va a ser anti-institución. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre permanecer o estar atado al templo en Jerusalén y estar en el desierto. Inmediatamente, cuando nos presenta la figura del desierto, nos va a traer a la memoria el pueblo de Israel. El pueblo que tuvo que hacer sus purificaciones, sus prioridades de seguir en la libertad que Dios nos ofrece o quedarnos atado a la esclavitud, quedarnos atado en nuestro Egipto.
siendo esclavos, viviendo deshumanizados. Y también por otro lado, el Dios del desierto va a volver a emerger, el Dios que ve, el Dios que escucha, el Dios que cuida, el Dios que protege y el Dios que quiere que la comunidad salga del desierto para brindarle posibilidades de vida, para brindarles nuevamente maneras de vivir bien. Así que de verdad llama la atención mucho. A mí me llama de verdad mucho la atención de que Lucas no presente a Juan atado al templo, no presente a Juan ejerciendo su sacerdocio, sino que cambia el escenario. Aparece en el desierto y aparece como un profeta itinerante, como un profeta apocalíptico, así como lo va a ir describiendo. Y su mensaje va a ir directo a la conversión, a decir, el tiempo de Dios ha llegado, pero este es un tiempo que no ha llegado en el templo ni en la clase sacerdotal. Este es el tiempo de Dios que va a comenzar en el desierto. Y entonces Dios se va a volver a revelar en el desierto y va a venir toda aquella tradición. Y en el desierto, hermanos y hermanas, también tenemos que ir descubriendo a un Dios que nunca nos abandona, a un Dios que nos escucha. ¿Cuánta gente, y lo hemos hablado, lo hemos dicho, cuánta gente se siente que Dios los abandonó en esta epidemia porque ya no pudo ir al templo, porque ya no pudo hacer sus oraciones en el edificio? Pero Dios se va manifestando de otra forma. Nosotros hemos constatado la riqueza de tener cursos en línea porque nos hemos conectado con gente que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar. De pronto vemos que los sueños, las visiones que nosotros teníamos no son únicas, que son los sueños y las visiones de todo un pueblo que quiere otra vez escuchar a Dios fuera del templo, fuera del poder. Es este Dios de la periferia, del margen, es este Dios que se encuentra con gente que a lo mejor ha sido marginada en el templo o que ha sido excluida del templo, porque para eso sirven los templos y especialmente el templo parece con todo el sistema que tenían en el siglo I, templos que no daban vida, ¿no? Entonces, una vez que Juan sitúa su evangelio dentro de la historia, en un marco histórico, es decir, la palabra de Dios es concreta, es real, sucede con individuos concretos y desde allí va a ir invitando a transformar esa realidad. Se le viene la palabra de Dios entonces a Juan y esta palabra de Dios se legitima en el desierto, el Dios del desierto que se deja oír, escuchar en todo su esplendor. El Dios de los muchos nombres, de los muchos caminos, ¿verdad? Ahora el Dios, yo creo que viene la palabra de Dios no solamente a Juan, viene a Juan, a María, a Pedro, a Santiago, a Josefina, a tantas personas. Y no solamente viene ahora en Chicago, se deja escuchar esta voz en tantas ciudades, en el campo, en oficinas, en la ciudad. Yo creo que celebrar a este Dios que se sigue comunicando debería de ser nuestro primer motivo de alegría, de decir, no vamos caminando solos. Dios se va haciendo compañero de camino, Dios se va dejando escuchar y este Dios que se deje escuchar es un Dios que nos va guiando y que nos va invitando a otra vez a descubrir las Escrituras. Y dice, y recorría toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Bueno, todo el simbolismo del Jordán también está relacionado al tema de las grandes victorias, ¿verdad? El Jordán representa también teológicamente hablando, va a ser el cruce también del pueblo, así como cruzó el Mar Rojo, estos cruces de las aguas. Todos los ríos también están simbolizados y protegidos por sus divinidades, ¿no? En el caso de Israel, el Jordán está protegido por Yahvé, o es la bendición de Yahvé. En el río, por ejemplo, del Nilo, ellos creen que el Nilo es el regalo de los dioses egipcios.
el río de Babilonia, el Tigris, el Éufrates, son los regalos de los dioses que se les ha dado, ¿no? Por eso se acuerdan ustedes aquella historia de Naamán cuando vienen que el profeta Eliseo le dice, ve y báñate al río Jordán, y él dice, ¿qué acaso yo no tengo mejores ríos que el río Jordán? Bueno, entonces el río Jordán, toda la geografía juega este papel importante para decir, Dios va a transformar todo. Y comienza justamente en el margen, en la periferia, donde el pueblo va a tener que aprender a discernir. Y otro éxodo va a ser posible. No va a predicar en la ciudad. Es la gente que va a ir de la ciudad hacia donde está Juan. Juan no va hacia la gente. Juan representa al Dios del desierto. Y es la gente que va a tener que aprender y a seguir al Dios del desierto, al emisario del desierto. Así como antiguamente Dios tuvo a Moisés de emisario, ahora tiene a Juan que aparece en el desierto y desde allí va a comenzar a sacar a su pueblo a una Pascua definitiva, a una liberación total donde la gente ya no vive esclavizada. Qué bonitos tendríamos que descubrir a otros hermanos y hermanas que nos están tratando de sacar de nuestra zona de confort, que nos están tratando de invitar a desaprender lo aprendido, porque lo que hemos aprendido a veces no nos deja madurar nuestra fe. Y es muy triste, hermanos y hermanas, que la gente siga todavía con ideas que son a veces muy dañinas contra Dios, porque lo desfiguran, porque se imaginan a Dios como alguien que Dios no es, y solamente son nuestros miedos, son nuestros temores los que no nos permiten descubrir a un Dios de una manera distinta, ¿verdad? Sería bueno ir escuchando dónde recae ahora la palabra de Dios, dónde se escucha, sobre quién, porque no toda la persona que dice que tiene la palabra de Dios la tiene, ¿verdad? Hay personas que usan la palabra de Dios para meter miedo, para sacar un beneficio económico, incluso para condenar, y eso no puede venir de Dios. Por eso tenemos que estar atentos para ver sobre quién recae la palabra de Dios, cuáles son las señales que se tienen, cómo vive la persona. ¿Es una persona que busca el bien común o es una persona que se está sirviendo de la palabra? Una vez que nosotros descubrimos que la palabra vuelve otra vez al margen, con personas excluidas, es que podemos nosotros entender la presencia de un Dios que ya no quiere hablar más en templos, sino que tiene como morada su creación, la ecología, los árboles, el desierto, con todos los habitantes del desierto, porque en el desierto también hay vida. En alguna parte los desiertos esconden verdaderos tesoros, que son oasis de aguas frescas, palmeras abundantes, ¿verdad? Y esto es el símbolo de que Dios no abandona a su gente que va al desierto. Y ahora nos invita a ir al desierto a seguir, a escuchar lo que Juan tiene que decirnos. Comienza todo este éxodo de liberación en la persona de Juan. Predica el bautismo. Todavía el bautismo a estas alturas no tiene la connotación teológica que tiene, ¿no? Nosotros ya lo hemos enriquecido con decir que el bautismo nos hace hijos de Dios, que nos quite el pecado original y que también ¿qué otra cosa es el bautismo? Nos hace miembros de la comunidad. Bueno, todas estas son maneras ya más profundas, más elaboradas. En el tiempo de Juan, o el bautismo que Juan propone es un bautismo solamente de un rito de purificación, un mero ritual de purificación para reconocer, bueno, antes vivía de esta situación, ahora quiero vivir de otra forma. Para la gente que no podía cumplir, para la gente que no podía practicar todas las leyes de pureza, pues este bautismo de alguna manera te daba otra oportunidad de decir,
vamos otra vez a hacer prioridades y vamos a vivir de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que Moisés quiere, ¿no? Y para esto los evangelios van a unir a Juan el Bautista con el mensaje de Isaías. Y en el libro de Isaías Juan se convierte en la voz que grita en el desierto. Volvamos al desierto. ¿Quién grita en el desierto? ¿Y quién me ha escuchado? No es fácil escuchar la voz en el desierto porque hay muchos símbolos de muerte, hay muchos signos que no te dan vida. Hay otras voces que se hacen más fuertes y en primer lugar hasta miedo nos da ir al desierto. Todas las personas que han llegado a este país cruzando el desierto del Arizona, los desiertos de Texas, saben que cruzar desiertos simboliza la muerte. Puede uno encontrar literalmente la muerte, pero también en el desierto puedes encontrar vida. Puedes encontrar la presencia de Dios que no te abandona. Puedes encontrar a la persona que Dios te envía para que te dé agua, te muestre el camino, te dé hospitalidad, te recibe en su casa. Esas son las bendiciones del Dios del desierto ante tanto símbolo de dolor. Entonces la voz que se escucha en el desierto, y ojalá fuéramos atentos a esa voz en el desierto. Desierto como símbolo también cuando las cosas no van bien, cuando voy viviendo un desierto de soledad, de tristeza, de lamento. Hace un año yo me enfermé del COVID. A esas alturas, hace un año, ya había perdido a mi sobrina, a mi cuñado. Y en este mes de diciembre, hace un año, el 17 va a ser un año, perdí a mi madre. Y todavía estoy con este desierto, de este vacío, de este lamento. Y sé que es bien difícil a veces escuchar la voz de Dios en estos desiertos. Y no soy el único. Yo no me quiero poner de ejemplo, solamente les estoy compartiendo mi historia. Ha habido muchas pérdidas. Estamos viviendo momentos muy complicados, muy difíciles, desiertos que parecen inmensos, que no se terminan, desiertos que parece que no hay vida, hay soledad, hay tristeza, hay resentimiento. Está la eterna pregunta, ¿dónde estás, Dios? ¿O por qué yo? ¿Cómo es posible que pasó esto? Y no es fácil escuchar el desierto. No es fácil escuchar la voz de Dios en el desierto. Sin embargo, hay que movernos por fe. Hay que movernos con la certeza de que Dios quiere escucharse en el desierto. Y esta voz también tiene algo que decirnos. Preparen el camino del Señor. Da paso, deja a un lado tu dolor, tu tristeza, tu melancolía y prepara el camino del Señor. Prepáralo en justicia, prepáralo en verdad. Esto correspondía a un evento que tenían la gente en la antigüedad cuando iba a venir un emperador, un rey o alguien importante, se preparaba literalmente el camino o se hacía un camino. Parece que las tácticas no han cambiado mucho, ¿verdad? Y si algún día el Santo Padre visita su ciudad y si sus casas van a estar en el recorrido o en la calle donde va a pasar el papamóvil, créanme que sus casas se van a beneficiar porque les van a pintar la casa, les van a preparar, las van a maquillar sus casas, las calles de una manera espectacular con adornos, para que el Santo Padre no se lleve la impresión de que de que estamos en la ruina, ¿verdad? Bueno, en la antigüedad se hacía algo semejante. Preparaban el camino físicamente, pero aquí va un sentido teológico más profundo. ¿Cómo me voy a preparar yo para este nacimiento de Jesús? Juan o el Evangelio de Isaías te va a dar unos límites. Allanen el sendero, elévense los valles, desciendan los montes y colinas,
todo vuelva otra vez a la justicia, a la normalidad, todo vuelva otra vez a la transparencia. Estas imágenes físicas tienen más bien un trasfondo teológico de decir, todo lo que está torcido en la mentira, en la hipocresía, en las falsas expectativas que tú tienes como pueblo, déjalas a un lado. Deja que este nacimiento que viene, que ya se acerca, el Dios humanizado, el Dios grande, el Dios que se va a hacer presente, te transforme. Déjale una oportunidad en tu corazón. No vivas en miedo, no vivas en temor, no vivas en recuerdos tristes. Yo sé que a veces es muy difícil, pero no imposible. Así que, hermanos y hermanas, esta es la idea de ir preparando, de irnos cuidando, de ir celebrando estos acontecimientos dentro de una historia particular, muy especial, y todo tiene que volver otra vez a la justicia, a la verdad, porque se van a ser los sinónimos, van a ser las características que va a tener el infante Jesús, el niño Dios, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Que toda la humanidad vea la gloria de Dios. Esto es la buena noticia. Toda la preparación nos tiene que llevar a... No es una preparación solamente para maquillarte, para decir, bueno, voy a dar una buena impresión. No, es para que vivas en verdad, vivas en justicia. Y una vez que tú aprendas a prepararte, a dejar a un lado todo aquello que no te permite descubrir la gloria de Dios, lo puedas hacer. La intención de Dios es darse a conocer plenamente. Y Dios se da a conocer en su palabra, se va a dar a conocer en Jesús, en el infante Jesús, en el niño Dios, se da a conocer en el hermano Juan, se da a conocer en la gente que verdaderamente quiere preparar ese camino, se da a conocer en la creación. Esta gloria que es la que nos motiva, no es un premio que va a venir después de la vida, no es la gloria que tú vas a ver cuando tú mueras, es que todos vean la salvación de Dios, todos vean la salvación de Dios, y verla, si la vas a ver es que estás vivo, verla, tocarla, oírla, sentirla, prácticamente todos los cinco sentidos que tenemos, estar atentos para poder entender esta presencia de Dios. Esto es algo que la gente lo puede lograr hacer siempre y cuando prepare su corazón, prepare su casa, prepare sus nuevas relaciones, deje que Cristo entre, que Cristo purifique, deje que el Espíritu de Dios haga todo nuevo. Así que, hermano y hermana, ¿cómo estás escuchando la palabra de Dios en tu desierto? ¿Te estás quejando? ¿Caminas en duda? ¿Cómo Dios te está moviendo o se está dejando escuchar en ti en este tiempo, en estas circunstancias de pandemia, donde hay tantas crisis económicas, donde hay migrantes, hay desaparecidos, hay violencia, hay racismo, hay discursos homofóbicos, hay discursos misóginos que denigran a la mujer, no hay cuidado de la tierra, no se valora a la madre tierra, ni se defienden los derechos de los animales. ¿Cómo estás preparando tú? Si toda la tierra se está preparando, fíjense, es bastante ecológico también, se allanan los senderos, se elevan los valles, se descienden los montes y las colinas, y todo lo torcido se endereza. Vea, todo lo ecológico, si todo lo ecológico es capaz de prepararse y hacerse un terreno caminable, un terreno donde todo mundo puede llevar a ver la gloria, ¿cómo te estás preparando tú como humano? Si las colinas, las montañas, los valles, todo lo que esté escabroso se está preparando y se prepara y se transforma para dar paso o para que pase por allí el Rey de la Gloria, para que pase el Dios con todo su esplendor. ¿Cómo te estás preparando tú para que este nacimiento
no sea como los otros nacimientos. Deja a un lado la mercadotecnia, deja a un lado todas sus preocupaciones de regalos. Esta sociedad está enferma de comprar y comprar y comprar y comprar y comprar, que nos han robado el sentido de la Navidad. Nos preparamos para recibir a Cristo sin Cristo, lamentablemente. O la Navidad nace sin Cristo porque todo lo ocupó la mercadotecnia. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por haber participado en nuestros cursos que ofrecimos sobre Jesús y la infancia narrativa. Fueron cursos de verdad geniales. Esperemos que el próximo año no te pierdas ninguno de los cursos que tenemos. Con este curso nosotros hemos dado por terminado nuestro año también escolar y nos vemos hasta el próximo año en enero. Y mientras tanto, prepárense a recibir a este Cristo, a este Dios que viene a su casa, que viene a su corazón. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, estén atentos de nuestras homilías en www.ibicla.org. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.